Bienvenidos a una nueva temporada de Trivlogs aquí en TriStore. Seguramente si ya nos seguías, has de haber pensado que ya habíamos desaparecido, que ya no iba a haber más videos. No sé si nos extrañaban o pues simplemente te habías olvidado de que nosotros estábamos aquí. Y a lo mejor estás llegando, pues es la primera vez, estás empezando a querer saber qué es el triatlón y mágicamente aparecimos en tu pantalla. Entonces, bienvenido aquí a TriStore, donde te vamos a ayudar a resolver pues todas las dudas del triatlón y hablaremos de pues todas las noticias y de todo lo que puede pasar en el triatlón, sobre todo aquí en México, pero también hablaremos a nivel mundial. Ya irás conociendo las diferentes versiones o los diferentes formatos que tenemos, así que esperamos que te suscribas si estás llegando aquí de nuevo. Y bueno, pues ya entrando en materia, arrancando este nuevo año, arrancando esta nueva temporada, vamos a hablar de ¿qué necesitas para hacer tu primer triatlón? Porque es una duda recurrente y después de este par de años que todos sabemos que han sido complicados, ha habido mucha gente que está interesada en comenzar en este deporte. Ya sea porque tuvimos demasiado tiempo para estar viendo ahí videos en YouTube motivacionales y donde vimos el deporte que nos está llamando la atención y a lo mejor a ti te está llamando la atención esto del triatlón. Entonces hoy te voy a ayudar a conocer de qué se trata y pues a grandes rasgos explicarte qué es lo que necesitas o todo lo que pudiera ayudarte a que tu inmersión en este deporte no sea tan complicada como para muchos de nosotros fue hace muchos años donde no había nada de información. Seguramente pues puedes encontrar mucho más videos de nuestro canal ahí en años anteriores. Sin embargo, pues vamos a darle un refresh a todo. ¿Qué te parece? Así que quédate porque seguramente te va a gustar. Bueno, pues lo primero de lo que tenemos que hablar es explicar qué es el triatlón. Y si no sabes qué es el triatlón, te digo que es un deporte que lleva 3 disciplinas, lo cual empieza, nadando, generalmente es en aguas abiertas, luego andar en bicicleta y después salimos a correr. Hay diferentes distancias y no quiere decir que a menor distancia precisamente sea más fácil, porque ahorita les voy a explicar por qué. Pero bueno, les voy a explicar cuáles son las diferentes distancias que existen. La primera, la más corta, pero que al mismo tiempo también suele ser la de mayor explosividad, es el triatlón super sprint. Ese no es algo muy común de encontrar, son pocos los eventos en donde existe esa distancia, sin embargo, es la que algunos novatos suelen elegir por ser, sobre todo por la natación. Cuando no tienes mucha confianza de una distancia larga nadando en aguas abiertas, pues es muy amigable, porque solamente nadas 400 metros, después sales a rodar en bicicleta 20 kilómetros y terminas corriendo 2.5 kilómetros. Es una distancia muy amigable para alguien que apenas comienza en el deporte o que en alguna de las 3 disciplinas no se siente muy fuerte. Sin embargo, es una distancia súper explosiva. Hay gente que ya tiene mucha experiencia, que ya tiene muchos años compitiendo y elige esa distancia porque tiene una capacidad aeróbica muy fuerte y pueden ir a muy alta velocidad todo el tiempo. Entonces es una distancia en donde puedes exigirte al máximo y en menos de una hora realmente ya estás terminando. Si estás comenzando y eliges esa distancia, lo que yo te sugiero pues es que siempre vayas a tu ritmo, porque es común que pues alguien quiere salir viendo el ritmo al que van los demás y si eres novato, pues bueno, ahí te puedes quemar a los pocos metros de la natación y bueno, se trata de que esto sea una distancia que tú disfrutes. La segunda distancia, una ya de las más comunes y donde sí la encuentras prácticamente en todos los triatlones, es la distancia sprint. Aquí estamos hablando de 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 kilómetros corriendo. Al igual que el super sprint, es una distancia muy explosiva, sin embargo, bueno, ya te da un poquito más de margen de maniobra, en donde pues a lo mejor si eres un poco más fuerte en alguna disciplina, pues te permite todavía ganar un poco más de ventaja. Sin embargo, pues insisto, si estás empezando apenas este deporte, para la gran mayoría es una muy buena distancia en la cual puedes comenzar y bueno, pues puedes ir enamorándote de este deporte. La que sigue es la distancia olímpica.
Así es la distancia que se utiliza en los Juegos Olímpicos y que también para los triatletas de distancias cortas es la más utilizada, la más socorrida, la que más se acercan muchos. Estamos hablando de 1500 metros nadando ya en aguas abiertas, obviamente, 40 kilómetros en bicicleta y 10 kilómetros corriendo. Es una distancia que a muchos, al menos a mí, me gusta porque es muy amigable. Te puedes exigir, puedes realmente pues, sentir que te quemas, pero es una distancia que en un par de horas, entre 2-3 horas ya estás terminando, entonces lo puedes disfrutar bastante. Y bueno, ahí también es donde suele haber mayor cantidad de gente, entonces también hay más ambiente, más camaradería. A lo mejor si todavía no tienes mucha confianza en la natación, pues ahí te sugeriría que no te arranques con los punteros porque suelen ir a una velocidad bastante fuerte y bueno, ahí es donde en algunos casos, en algunos triatlones suele haber grupos de nadadores muy concurridos y pues ahí de repente puede haber algunos golpes o patadas que no son intencionales, pero son una realidad en el triatlón. Entonces te recomiendo que pues si vas a esta distancia, pues ya empieces a tener, que ya hayas tenido una experiencia previa. No es necesario, yo comencé con un triatlón olímpico, pero bueno, ahí cada quien vive su realidad. Una vez pasando de estas distancias, entramos a lo que es las medias y largas distancias, así se les conoce. La que sigue es el 70.3 o medio Ironman, ya hablando de la marca como tal, Ironman, y en este estamos hablando de 1900 metros nadando, 90 kilómetros en bicicleta y medio maratón, es decir, 21 kilómetros. Es una distancia deliciosa para alguien que ya busca exigirse un poco más y sobre todo para alguien que ya viene de otras disciplinas, de otro deporte con un poco de experiencia. Es decir, gente que ya lleva años corriendo, que ya lleva años siendo ciclista o nadador de aguas abiertas. Entonces, digamos que de cierta manera ya conocen un poco su cuerpo y la adaptación a la resistencia que tienen. Hay gente que lleva, pues no sé, 3, 5, 10 maratones de pura carrera en su palmarés, entonces esto ya les permite tener un poco más de confianza. Sin embargo, insisto, si hay alguna de las tres disciplinas en la que te sientas pues no tan cómodo o que a lo mejor tengas un poco de inseguridad en el agua, pues no te vayas a la primera a una distancia tan larga. Sí hay mucha gente que lo hace, hay muchísima gente, a la gran mayoría le va muy bien cuando su primer triatlón es un 70.3, pero la realidad es que también hay gente que no sale ni siquiera del agua y bueno, suele ser una sensación bastante frustrante y donde pues te desmotiva, ¿no? Entonces ahí te recomiendo que conozcas muy bien y seas muy honesto contigo mismo o misma. Y de ahí entramos a la distancia Ironman, que muchos llegan al triatlón porque ya conocen esa distancia, ya sea porque vieron algún documental o porque pues suele ser de lo más mediático. Sin embargo, bueno, pues es lo mismo, tienes que tener ahí pues ya mucho más experiencia para entrar a una distancia así. Generalmente el que llega a una distancia Ironman es porque ya lleva varios triatlones y medios Ironman en su recorrido, entonces ya tienen la confianza para enfrentarse a algo así. Estamos hablando de 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y 42 kilómetros corriendo. Así es, un maratón. Es un triatlón bastante exigente, sin embargo, que también es muy popular y que encuentras pues, en muchos lugares alrededor del mundo. Y te puedo decir que también pues, es un gran logro una vez que logras cruzar esa meta, pero que sí requiere ya una preparación bastante, pues digamos que tengas mucho compromiso para hacerlo, porque, insisto, hay gente que se aventura y que quiere al poco tiempo estar llegando a su primer Ironman y luego hay muchas situaciones frustrantes que, bueno, aquí conocemos muchas historias, ¿no? Hay otros formatos de triatlones, hay otro tipo de distancias que no son tan comunes y que además mucha gente no suele considerarlos dentro ya del triatlón, porque en primera no están respaldados por la ITU, que es la Organización Internacional del Triatlón. Sin embargo, pues también existen y ya son cosas como el Ultraman, donde pues, ya estamos hablando de 10 kilómetros nadando, 420 en bici y 84 corriendo, que puede ser en formatos continuo o en 3 días, o triatlones de múltiples Ironman, ¿no? Estamos hablando de 1, 2, 3, 5 días seguidos, incluso existen hasta 30. Pero bueno, no nos vamos a meter en esos detalles. Lo que sí te voy a decir es qué es lo que yo te recomendaría si quieres iniciar en el triatlón, ya sea para que empieces a entrenar
o darte unos tips rápidos para que comiences pues a meterte en a meterte en este deporte y lo que vas a necesitar en algún momento ya acercándote a tu competencia. Entonces, vámonos a lo demás para enseñarte qué es lo que necesitas. El primero de los artículos que te voy a mostrar no es precisamente el primero que vas a necesitar. Pueden pasar varios meses para que compres el primero, sin embargo, es el que más dudas genera para todos los triatletas. Entonces, ahí te voy a presentar lo que es un Tri-Suit. Tri-Suit, Tri-Suit, traje de triatlón, como tú lo quieras llamar. Es esta prenda que realmente se utiliza únicamente en competencia. ¿Por qué? Porque es una prenda que vas a utilizar para hacer las 3 disciplinas. Con este mismo traje vas a meterte a nadar, sin cambiarte absolutamente nada, te vas a subir a la bicicleta y una vez que termines te vas a bajar a correr. Es una prenda que pues tiene diferentes particularidades. La principal pues es la tela. Tiene una tela que se seca muy rápido, que prácticamente puede parecer a un traje de baño, pero muchísimo más ligero. Entonces cuando sales de nadar, en los primeros kilómetros en la bici ya te estás secando. Si tienes mucho calor, si estás en un clima muy húmedo, pues realmente también te va a ayudar a mantenerte fresco o fresca. Y que bueno, después de esto, también ya cuando te bajes a correr, tiene cortes y tiene una forma estilizada que te va a ayudar a sentirte bastante cómodo. Últimamente está mucho más de moda el utilizarlo con mangas por la protección contra el sol y bueno, porque a final de cuentas también las tecnologías en telas han aumentado tanto que ya no necesitas estar descubierto. Puedes tener un traje de manga como este y aún así sentirte fresco y tener un poco de protección solar. Sin embargo, bueno, también existen versiones que son sin manga. ¿Qué hay de este traje? Bueno, que también tiene, ahorita les voy a mostrar, tiene una protección ligera para la bicicleta. Contrario a la ropa de ciclismo, este tiene un pad bastante, pues digamos, delgado, que sí te va a ayudar, es bastante cómodo para pues, a la hora de subirte a la bicicleta. Sin embargo, pues no lo suficientemente grueso para que te moleste nadando. ¿Por qué? Porque si te metes a nadar con un traje que tiene un pad como el que utilizas en la ropa de ciclismo, pues va a ser como si tuvieras un pañal ahí mojado y va a ser extremadamente incómodo y que además nunca se va a secar. Entonces los pads que son para triatlón son muy ligeros y bueno, pues que te van a permitir montar bicicleta y correr sin realmente sentirlo. También otra de las particularidades es que las tecnologías han avanzado tanto que las telas, pues bueno, además de que ya tienen diseños muy padres, son súper ligeras, te transpiran muy bien y la otra es que también no se calientan. Existe una creencia todavía muy común que si llevas una prenda negra o de un color oscuro, se va a calentar demasiado y te va a quemar el sol. Sí y no, porque digo, a final de cuentas pues no podemos vencer la física, sin embargo como son telas sublimadas y que por dentro pues son blancas y realmente no están absorbiendo el calor y realmente no se están pues como tal calentando o quemando y tienen protección solar, eso ya no es tan cierto, ¿no? Todavía hace no mucho tiempo, con todavía unas telas un poco más comunes y corrientes, pues sí se sentía eso, que traías una tela de un color oscuro y sentías como te quemaba o incluso aunque la tuvieras te llegaba a quemar la piel. En realidad, al menos en mi experiencia y que he pasado más de 12 horas bajo el rayo del sol con una prenda de este tipo, nunca he tenido ningún problema y bueno, no he conocido a nadie que realmente lo tenga. Entonces, pues para que tú lo pruebes y obviamente pues para que sepas que también hay calidades. Obviamente un traje que tiene una tela que no tiene mucha tecnología, que no te demuestra que tiene protección solar, pues a lo mejor entonces sí vale la pena que busques ahí colores más claros y bueno, que vayas viendo cuáles son de las diferentes versiones que puedes utilizar. Ahora, esta ya hablamos que es la prenda que vas a utilizar para tu competencia, pero digamos que apenas estás empezando, que apenas estás descubriendo este deporte. ¿Qué es lo que necesitas? Te voy a enseñar. Vámonos para allá. Bueno, pues vamos a hablar de las 3 disciplinas que se involucran en el triatlón. La natación, la bici y la carrera. La natación, prepararla, pues puede ser realmente no tan difícil, pero bueno, al final de cuentas necesitas acceso a una alberca y muchas veces los gimnasios en los que algunos llegamos a estar no tienen alberca y no te das cuenta hasta que lo necesitas. Entonces, bueno, esa es la necesidad primordial y la verdad es que sí es una muy buena recomendación que no solamente pues tengas acceso a una alberca, sino a alguien que te ayude
a preparar la etapa de natación, un entrenador ya sea de triatlón o incluso un entrenador exclusivamente de natación si es que no tienes experiencia en ese deporte. Suele pasar que, bueno, creemos que aprendimos a nadar de niños o sabemos flotar o sabemos, digamos que no nos ahogamos y creemos que con eso es más que suficiente, y el día que nos metemos a aguas abiertas, en competencia, en donde tenemos que seguir una ruta, en donde tenemos que cuidar nuestra respiración, en donde tenemos que ubicar el espacio, donde ya no tenemos una línea en el fondo que nos diga hacia dónde ir, se vuelve bastante complicado y es muy fácil entrar en pánico. Entonces realmente ahí sí te recomiendo que te acerques a alguien que te asesore y que te enseñe pues los tips básicos, la técnica básica para que esto no sea tan complicado para ti y para que realmente disfrutes el evento. Es una realidad que de los abandonos que existen en el triatlón durante una competencia, el mayor porcentaje se dan durante la etapa de la natación y la gran mayoría se dan durante los primeros metros. No llegas ni siquiera a una tercera parte de la etapa de la natación precisamente, sin importar la distancia en la que estés, y muchos ahí es donde abandonan. ¿Por qué? Porque es muy fácil entrar en pánico, es muy fácil sentir que te estás ahogando cuando no tienes ese control de la respiración y cuando no estás preparado. Entonces, insisto, te sugiero que te acerques a alguien que te asesore. Ahora, ¿qué necesitas además de una alberca? En realidad no es nada muy complicado. Un traje de baño, unos gogles y una gorra de natación. Para prepararte para tu primer triatlón, con que tengas eso y con que pues digamos que sepas respirar y sepas todos los básicos para nadar, va a ser más que suficiente. Ya más adelante, si quieres mejorar tu técnica, si quieres bajar tus tiempos, pues quizás sí vayas a necesitar accesorios más avanzados, como unas aletas, unas paletas, un snorkel, accesorios que te van a ayudar a tener una técnica mucho más depurada. Sin embargo, de entrada, si realmente tienes ganas de entrar en el triatlón y enamorarte de este deporte, solamente gogles, gorra y un traje de baño y una alberca y muchas ganas de aprender a hacerlo bien. Ahora vamos a hablar de la bici. ¿Qué es lo que necesitas? Vamos allá a Expert Bike. Y bueno, qué mejor para hablar de la etapa del ciclismo que hacerlo aquí dentro de Expert Bike. También les recomiendo que sigan el canal, por aquí les voy a dejar el link porque ahí hablamos de todo lo que tiene que ver con mecánica de ciclismo, entonces les sugiero que se suscriban. Sin embargo, bueno, vamos a hablar del ciclismo en el triatlón. Así como en la natación, pues realmente no necesitas tanto, pero en realidad, bueno, pues necesitas una alberca. En el caso de la etapa de ciclismo, pues necesitas lo más complicado, que es una bicicleta. En tu primer triatlón no requieres realmente de entrada tener una bicicleta de ruta, que es la que se utiliza pues para este tipo de competencias. Lo puedes hacer con una bicicleta de montaña, incluso con una bicicleta urbana. Sin embargo, bueno, pues hay gente que ya de entrada sabe que quiere hacer este deporte más allá de probar una sola ocasión y entonces decide invertir en su bici. Entonces requieres una bicicleta y tienes que saber que cuando inviertes en una bicicleta y quieres hacerlo deportivamente, pues requieres más cosas. Necesitas la bicicleta, al menos la bicicleta, casco, gafas. Este es un elemento de seguridad súper importante. Hay mucha gente que cree que no lo necesita, pero créeme que si vas a más de 20 kilómetros por hora en la bicicleta y te entra alguna basura en el ojo, alguna piedrita, algún insecto y no traes los lentes, es una sensación que no quieres vivir, el ir a esa velocidad y quedarte ciego por unos segundos. Entonces necesitas casco, gafas y guantes. También es un elemento de seguridad. Muchos creen que los guantes los utilizamos solamente por comodidad para agarrar el manubrio, pero no, también es porque si llegas a tener un accidente, una caída, lo que se va a descarapelar y romper son tus guantes, no la piel de tus manos. Entonces es un elemento que sí es muy importante que lo utilices, en especial si no tienes la experiencia, si estás empezando en esto del ciclismo deportivo, pues quieres cuidar esa parte. Debes de considerar también que si estás invirtiendo en una bicicleta ya para nivel deportivo, tienes que considerar en tu presupuesto el servicio mecánico. No es lo mismo tener una bicicleta que utilizas los fines de semana para pasear por el centro de tu ciudad, a una bicicleta a la que le vas a estar exigiendo, a la que quizás le caiga sudor, a la que a lo mejor se tenga que exponer a la lluvia, a los charcos, a diferentes agentes contaminantes. Entonces, el servicio de tu bicicleta es algo que debes de tener considerado al menos cada 3 meses,
un servicio básico, cada 6 un servicio completo, y de esta manera te vas a asegurar que tu bicicleta te dure mucho tiempo y que si realmente te gusta este deporte, pues cuando la quieras vender, pues también se vaya tu bicicleta en buen estado. Porque si no, bueno, aquí los mecánicos de Expert Bike saben muy bien que hay bicicletas que terminan pues casi para la basura, o a las que se les tiene que invertir muchísimo más dinero cuando no les das el servicio completo, ¿no? El servicio mecánico que requieren. Entonces debes considerar esa parte. Si ya te gustó el deporte o si realmente quieres entrar, digamos que un poco más avanzado, pues ahí ya puedes de entrada el también utilizar pedales de contacto y zapatillas especiales de ciclismo, que bueno, tienen un anclaje especial para que vayas pegado a la bicicleta y de esta manera, bueno, pues ya vayas de una manera más profesional. Insisto, esto no lo necesitas de entrada. Mucha gente hace su primer triatlón con una bicicleta urbana, una bicicleta de montaña y con ropa totalmente normal. Sin embargo, pues los elementos básicos que son casco, gafas y guantes, eso sí los requieres. Ya que te vayas metiendo, pues ahí te sugiero que vayas viendo los demás videos que vamos a sacar, y de igual manera te voy a invitar a que veas el canal de Expert Bike, que te voy a dejar el link aquí arriba, para que veas también todo lo que tu bici va a necesitar. Y si no, bueno, pues visítanos si vives aquí en la Ciudad de México y déjanos tu bici con nosotros. Ahora vamos a hablar de la carrera. Vámonos a hablar de running. Y bueno, ya hablando de la etapa final de un triatlón, que es la carrera, pues en realidad es la más sencilla y es en la que la mayoría de los triatletas, digamos que ya tenemos experiencia. Porque cuando quieres empezar en el deporte, correr es de lo más sencillo. Solamente necesitas unos tenis, un short, una playera, a veces ni siquiera eso, con un pants del que usas el fin de semana para salir por la barbacoa, es más que suficiente. Y bueno, ya hablando de eso, pues a la hora de entrenar para un triatlón, pues no necesitas más que lo mismo: tenis y ganas de salir a correr. Ya hablando del triatlón como tal en la competencia, pues ya hablamos al principio del traje de triatlón, el trisuit, el trisuit o como lo quieras llamar. Entonces realmente ese traje es el que va a cubrir todo, y una vez que te bajas de la bicicleta solamente te vas a poner tus tenis y vas a salir a correr, no necesitas absolutamente nada más. Entonces ya hablamos a grandes rasgos de todo lo que necesitas para entrenar para un triatlón y de lo que vas a necesitar para tu competencia. Este mundo puede ser muchísimo más grande y puedes necesitar muchísimo más cosas, como nutrición, accesorios especiales, portanúmeros, accesorios para la cabeza, deportivos, antirrozaduras. Hay un universo muy grande en el triatlón que todavía falta por descubrir, y para que sepas todo lo que te podemos ayudar, te sugiero que te suscribas ya a nuestro canal si apenas nos estás visitando. De igual manera te vuelvo a invitar a que te suscribas a Expert Bike, que voy a dejar el link acá arriba, y de esta manera, bueno, vamos a ir resolviendo todas tus dudas. Recuerda dejarnos en los comentarios todas las dudas que tengas. Síguenos en las redes sociales, Tristor MX, en Instagram, en Twitter, en todos lados, en Facebook. Y bueno, sobre todo, comparte y dinos todo lo que quieres saber sobre el triatlón si es que apenas estás llegando a nuestro canal. Nos vemos muy pronto en próximos videos, nos vemos muy pronto seguramente en alguna competencia si vives aquí en México, y si quieres visitarnos en la Ciudad de México, Lago Alberto 369 en el primer piso. Aquí encuentras todo para tu triatlón, te esperamos muy pronto y cuenta con toda nuestra ayuda, y toda la asesoría que requieras la vas a encontrar aquí. Yo soy Mike, esto es Tristor, Tri Forever.